Fly me to the moon. Todos los jueves a las 8:30 de la tarde, Efecto Espejo. Let ¿Te atreves a mirarte al espejo? spring is light. Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Feel Efecto Espejo. Todos los jueves a las 8:30 de la tarde. Un programa dirigido por Rosario Pérez Capote y presentado por Alberto Rodríguez García. love you. Comenzamos. Hola, buenas noches. Saludos a toda la audiencia de Radio Mairena en el 107.4 de la FM y a todos nuestros seguidores también por el canal YouTube, que ya nos iréis conociendo. Damos comienzo a un programa nuevo llamado Efecto Espejo, donde vamos a tratar sobre el bienestar en general. Aquí nuestro presentador, Alberto Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Mauri, nuestro productor, Hola, buenas Y- noches, ¿qué tal? que no podría faltar su mención a nuestra realizadora. Bueno, pues vamos a dar comienzo leyendo una parábola para que entendáis un poquito de lo que vamos a tratar en el tema de hoy y a partir de ahí pues abriremos un pequeño debate, conversación, donde ya nos iréis conociendo y viendo de qué más o menos queremos tratar. Comenzamos. Hubo una vez un rey al que obsequiaron... Ay, Dios mío, me perdí. Me voy a cagar. Lo siento, Mauri, de verdad. ¿Quieres que lo diga yo? No, yo la digo. Hubo una vez un rey al que obsequiaron 2 pichones de halcón. El rey, contento, manda a su mejor adiestrador para que los críe. Al cabo de los meses, el adiestrador encuentra al rey que uno de los halcones ya vuela y es independiente. Sin embargo, el otro no se mueve de la rama e incluso hay que llevarle alimento. El rey desde su ventana, día a día, verá un halcón volando por el jardín y el otro quieto en su rama. Rápidamente comienza a buscar ayuda. Llama a su mejor hechicero y sin éxito llama a su mejor médico. Sin éxito queda triste. Un día, al asomarse, ve a los 2 halcones volando por el jardín. ¡Milagro!, exclamó. Enseguida mandó que sus hombres llevaran ante él al causante de semejante milagro. Le llevan a un anciano con vestimenta pobre. El rey, extrañado, le pregunta: ¿eres un hechicero? ¿Un médico? ¿Un mago? ¿Cómo has logrado semejante milagro? No hice nada, dijo el anciano. Solo corté su rama y el halcón se dio cuenta que tenía alas y empezó a volar. A veces estamos estancados en un lugar simplemente por comodidad y no nos damos cuenta que tenemos la capacidad de ser libres. Pedazo de fábula con súper mensaje y su súper paradoja. ¿Qué opinas, Alberto? Hombre, pues claro está que cuántas personas se sentirán identificadas con esta palabra, ¿no? Cuántas personas no saben salir de una situación, están estancadas en un lugar que simplemente pues por comodidad no creen que tienen esas alas para volar o simplemente no se dan cuenta que pueden ser libres, ¿no? A mí me gustaría hablar hoy de un tema, la inteligencia emocional. Claro está, para ello quizás tenemos que interpretar un par de cositas o dar un par de matices. Ujú. ¿Qué te parece si hablamos de, porque para todo esto, la empatía y la asertividad tienen un papel importante, ¿no? Ujú. Mucho, muy importante. ¿Qué te parece si hablamos de describir qué es cada una? Por ejemplo, asertividad y empatía, ¿no? Claro, son palabras así que, bueno, todos hemos escuchado alguna vez, pero en realidad no sabemos, la mayoría de las personas que están ahora mismo oyéndonos, pues a lo mejor la han escuchado hablar, pero no saben realmente qué significa, ¿no? Esta palabra hablaba lo que es la llamada zona de confort, ¿no? Es donde estamos metidos, ¿no? En un sitio donde estamos metidos y no somos capaces de salir con ese primer paso. Todo esto está relacionado con la inteligencia emocional, que no es ni más ni menos que la capacidad que tenemos de gestionar las emociones, ¿no? Aquello que se dice de no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos, ¿no? a aquello que nos pasa. Y claro, la inteligencia emocional va unida a la asertividad y la empatía. Asertividad, para que lo entiendan todos aquellos que nos están oyendo,
sería esa capacidad de expresar lo que queremos, de una manera, digamos, sin ansiedad, sin angustia, sino de una manera tranquila, pausada, dejando claro lo que queremos, pero sin agredir al campo de la otra persona, ¿no? Sino desde todo, desde una tranquilidad. Ser asertivo es, digamos, saber estar o saber comportarnos en cada situación de una manera, oye, tu libertad acaba donde empieza la mía, un respeto, ¿no? Digamos, desde el respeto. La empatía, pues, es la capacidad que deberíamos de tener todos de ponerlos en la piel del otro. Y de ser así, seguramente, pues, no habría guerra, según mi opinión. Ujú, claro está, ¿no? De cómo tenemos nosotros de, por ejemplo, ser asertivos, ¿no? O de nosotros empatizar o ver de una manera intentando controlar o gestionar nuestras emociones, cuando, por ejemplo, intentamos transmitir nuestros pensamientos controlando siempre nuestras emociones, que esto, ojo, no es fácil, ¿no? Y como tú dices, ¿no? La empatía, intentar ponernos en los zapatos del otro o de cómo ve la otra persona o cómo sufre la otra persona, ¿no? Em, por ejemplo, cuando una persona carece de empatía, o hablemos, esto puede pasar, hay personas que carecen completamente de empatía, ¿no? Sí, claro, totalmente. Ujú. Vale, y una pregunta, ¿cómo, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, tanto a veces hacia los demás o a nosotros mismos, cuando carecemos de empatía? Hombre, cuando una persona carece de empatía es aquella persona que, por ejemplo, ve a alguien llorando o pasándolo mal y no es capaz de comprender por qué está así, si vaya tontería, ¿no? Yo lo veo una tontería y es incapaz de ponerse en ese lugar de esa persona que a lo mejor está sufriendo, pasándolo mal, porque hay algo que le afecta. Es la capacidad de sentir desde dentro lo que está sintiendo el otro, ¿no? Y darnos cuenta de que, oye, lo que a mí me parece una tontería, pues a otra persona le puede hundir en un estado de tristeza, depresión, etcétera. Si yo comprendo lo que a ti te pasa, no quiere decir que lo acepte o que yo sea así, que lo haga mío, sino simplemente comprendo lo que a ti te ocurre desde mi punto de vista, que no es el tuyo, pero te comprendo. Esa capacidad de comprensión nos hace que seamos humanos, que nos acerquemos a esa persona, que, oye, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y desde ahí, desde la escucha activa, que eso es lo más importante, que creo que hoy nos hace falta a todo ser humano, que nos escuchen de manera activa, no oír, sino escuchar. Y así poder sentirnos acompañados y sentir que, oye, tú me estás comprendiendo. A lo mejor no compartes mi punto de vista, pero me comprendes que desde mí me sienta así y me voy a sentir como que me estás guiando. Cuando una persona no es empática, pues puede haber algunas técnicas donde trabajar eso, pero también hay simplemente que aceptar que hay personas pues, que no son empáticas. ¿Qué ocurre con una persona que no es empática? Pues que no va a sentir y no va a ser capaz de ponerse en nuestra piel. Por lo tanto, es probable que suframos, ¿no? Al lado de Hombre, una persona así. claro está, porque no es fácil. Es decir, cuando no se reconoce un problema o nosotros no vemos un problema, vamos, no se puede poner una solución. Es decir, no reconocemos un problema, no podemos ponerle solución. Pero hay veces que somos o que carecemos de empatía y lo bueno de todo esto es que se puede poner solución y se puede mejorar. Es decir, hay personas que las consecuencias, como tú dices, puede ser a veces hasta de ruptura, de quedarse solo, pero ojo, a veces que nosotros no nos damos cuenta desde nosotros mismos, pero Ujú, desde los demás sí se están dando cuenta. Y esos son, por así decirlo, señales de alarma, ¿no? ujú. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que de que carecemos de esa empatía y de que podemos mejorar tanto nosotros para nosotros, sino para la otra persona? ¿Cómo podemos darnos cuenta de Bueno, eso? yo realmente creo que hay personas que no son empáticas y no se van a dar cuenta de que no son empáticas. O sea, por ejemplo, ya estamos entrando en un terreno que no nos corresponde a nivel de psicología y demás, que bueno, como por ejemplo puede ser lo que es una psicopatía. Una persona que no tiene empatía, pues no tiene empatía. El que sufre es el que está desde fuera. Hay que aceptar que esa persona es así. Si tú no te das cuenta que tienes un problema, yo veo muy difícil que pueda ser ayudado desde nuestro campo, ¿no? Que son terapias que no tienen nada que ver con terapias a nivel de tratamientos médicos y demás, pero para uno solucionar un problema primero tiene que reconocer que lo tiene y pedir ayuda o al menos decir, pues sí, me ocurre esto, voy a buscar una solución. No todo el mundo es empático, ni podemos pretender que todo el mundo lo sea. La asertividad también trata de que tú aceptes
que esa persona es así y es así. O sea, una persona hay que a veces aceptarla como es, ¿no? Claro que sí. Nosotros, si nos damos cuenta y ponemos solución que sí se puede, muchas personas a veces se quedan y se frenan o se bloquean pensando que no pueden, se percatan que los demás a lo mejor les dicen que o es duro o lo que sea, y no se percatan. Pero claro, ¿qué consecuencias puede traer en beneficio si se trata este tipo de cosas? Es decir, ¿qué consecuencias a nivel personal y a nivel de los que están alrededor puede conseguir si nosotros ponemos freno a intentar ser empáticos? Que vuelvo y repito que sí se puede conseguir o al menos mejorar, ¿verdad? Claro que se puede mejorar, pero primero tenemos que reconocer que tenemos emociones limitantes, ¿no? Pues como pueden ser la ira, pues la rabia, los celos, y claro, hay una serie de terapias y de herramientas que podemos enseñar a la persona, pequeñas herramientas que pueden ser grandes soluciones, ¿no? Sí, justo después va a venir un tema, para mi punto de vista, interesante, ¿no? De cómo tratar esas ciertas limitaciones, o esas ciertas emociones que nos limitan a veces y que cuando no controlamos pueden desembocar, sin ninguna duda, a veces en un desastre. Pero me gustaría, a ver qué te parece, Ujú. hablar algo de que es muy fácil de decir, es decir, muy fácil de pronunciar, todo el mundo quizás lo dice, nadie es que conozco yo que no lo sabe decir, pero muy difícil de aplicar o encajar en momentos determinados. Y eso condiciona a veces un verdadero sufrimiento, que es algo tan fácil como la palabra no, El ¿verdad? saber decir que no. Saber decir que no. Eso es un tremendo aprendizaje, ¿no? ¿Qué síntomas y consecuencias hay no saber decir que no? Porque claro, es dificilísimo en muchas ocasiones, ¿no? Mm. Pues no decir, el no saber decir que no, pues nos va a provocar angustia, estrés, malas caras, Bueno, malestar, nerviosismo. hay un caso real por ahí, ¿no? ¿Verdad? Hay un caso real que Sí, 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 ahora sí. diremos Bueno, hay muchos quién casos, fue, ¿no? pero bueno, Pero ¿verdad? Yo siempre digo que hay que predicar desde el ejemplo, ¿no? Y yo me he autoanalizado mucho a lo largo de mi vida y bueno, he llegado a resoluciones haciendo pequeñas cositas y trabajando conmigo y no sé qué, y ahí yo, ¿y por qué no puedo decir esto? Porque hay un caso, por ejemplo, de una persona que cada día tenía mucho trabajo y 40 minutos escasos a mediodía para gestionar un poco lo que es la casa, la comida y tal, y volver a trabajar. Cada día una vecina que no se dedicaba a ser ama de casa, pues llegaba en esa hora justa y le pedía a esa persona pues que recogiera a los niños del colegio, que los alimentara, que le diera la comida, no sé qué, ay, que se queden un rato contigo, que van a jugar, no sé cuánto. Y esa persona pues estaba llena de ansiedad, de angustia, muy nerviosa, apenas comía, lo pasaba fatal, hasta que un día dice, vamos a ver, tengo que hacer algo con esto si no quiero explotar, ¿no? De otra manera, a nivel de mi salud, me estoy notando mal. Y todo es porque no sé decirle que no a esta persona cuando esa persona no sabe ver que está actuando de una manera que no es correcta, ¿no? ¿cuánto tiempo estuvo sucediendo eso? Pues casi podríamos hablar por lo menos de un año Un año, de un año, duración. un año. Fíjense, un año en lo que puede condicionar esto, porque no solo síntomas ya de Ujú. ansiedad, sino síntomas ya físicos, es decir, que ya viene Malestar, cansancio, angustia. insomnio y tal. Pero Ujú. claro, ¿cuánta gente puede estar así, no? Vamos a seguir hablando un poco de esto, ¿no? Em, ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque claro está que también tú sabes decir que no, tú dijiste no, porque de quién es la autora o quién Sí, es la hablo de mí misma, como protagonista, ya se puede ver. eres Un tú. día llaman a la puerta y simplemente dice, bueno, abres la puerta y te dice, mira, y le dices, no. Un no rotundo y enorme, esa persona te mira, ¿cómo y por qué? Pues mira, pues para que tú tengas 40 minutos de ocio tuyo, yo voy a emplearlos en mí. ¿Y por qué? Porque sí, no hay más, no tengo que decirte nada más. Esa persona se puso roja, se dio la vuelta y ahí se acabó. Esa pequeña gran cosa hizo que me diera cuenta que eso lo puede llevar a cualquier campo de mi vida, desde una relación tóxica, un trabajo que no me gustaba, y te das cuenta cuando pones un pie en la calle, un primer paso tan pequeño, es tan enorme que dices, pero qué fácil. Acabo de decir que no, soy feliz, me puse una música de fondo, me puse súper feliz, súper contenta, y dije, acabo de aprender algo grandísimo y lo voy a compartir con las personas que vengan a verme, de que a veces no hace falta buscar terapias complicadas, ni, sino simplemente enfrentarte a ti, al espejo y decir,
No, ahora voy a decir no porque no me apetece, ¿no? Eso he llevado a, bueno, cuántas comidas navideñas que este año pues no han sido igual, ¿no? Fíjate tú, una cosa, matizando en ese caso, porque estuviste meses así, que Ujú, incluso ujú. tenías que hacer ciertas cosas para que los vecinos no te oyeran. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo subir la escalera, quitarme los zapatos para que no me escucharan subir, porque claro, era oír mis zapatos y abrir rápidamente. La verdad que desde fuera dices tú, pero bueno, bueno, pero es que estamos en situaciones como esa a diario, ¿no? Que también yo lo relaciono un poco como con la zona de confort que se hablaba en esa fábula, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es. En realidad, también forma parte de nuestro minimundo, ¿no? Y tenemos ahí como un equilibrio extraño formado donde somos incapaces de mover una pieza por si se cae alguna torre, ¿no? Y nos damos cuenta que, oye, que nada es imprescindible, que sí podemos mover esa pequeña pieza y vamos a seguir viviendo y mejor, ¿no? Claro, porque cuando estamos mucho tiempo mantenidos, sí, porque siempre tenemos casos en los que nosotros, oye, por lo que sea, no sabemos decir que no y, Ujú. y nos adentramos. Pero cuando esto se cronifica, estamos hablando de que ya empiezan a haber ya problemas más serios. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, que al igual que las personas tienen el derecho de pedirte un favor, siempre tenemos siempre el derecho a decir que no. Eso es una regla fundamental, que nosotros tenemos nuestro derecho a decir que no. E Ujú. incluso no tenemos por qué justificarnos, ¿verdad? Exactamente. Es que no hay que dar un no con explicaciones. O sea, es un no porque no me apetece. Yo recuerdo haber aprendido a partir de ahí bueno, transmitirlo a otras personas. Oye, ¿vienes a mi casa? No, ¿por qué? No, no tengo ganas. ¿No tienes ganas? No, no tengo ganas. Estoy a gusto aquí. Me apetece estar aquí tranquila y bien. ¿Y qué problema hay, no? Ujú. No hay por qué dar explicaciones. Parece todo tan pequeño, pero es tan grande porque eso lo podemos... Yo siempre digo que para arreglar el mundo global, primero tenemos que aprender a arreglar nuestro mundo, nuestro mini mundo, de puertas para adentro, porque si yo, mi mini mundo es un desastre, ¿cómo voy a cambiar el mundo? Ujú. Si no soy capaz de cambiar mi pequeño mundo, mi pequeña núcleo de convivencia. Claro, esto es tan fácil. Nosotros tenemos el miedo a dar, en realidad no tenemos miedo a decir que no, tenemos, lo más difícil es dar el paso. Ujú, ¿Por qué? Porque también tenemos que, corrígeme si me equivoco, estar preparados para una posible manipulación. Que esto, ojo, sucede y esto trae esa consecuencia y vuelves otra vez a acceder y dices, bueno, pues sí, ¿no? Y a eso tenemos que estar preparados. ujú. Em, bueno, una cosa, ¿qué consecuencias? Ojo, porque hemos hablado de una cosa que puede cronificarse y esto tiene problemas serios, ¿no? ¿Qué consecuencias positivas tiene para una persona? Sentirse libre, sentirse que se quita un peso de encima, sobre todo la felicidad con uno mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Se puede aplicar incluso en cualquier cosa, es decir, esto te conlleva a ser incluso más atrevido o ganar más confianza en ti mismo para otras futuras ocasiones, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ya son pequeños, grandes pasos que le llamo Ujú. yo, porque es como que la mente lo relaciona todo y después te ves en una situación más grande y dices tú, bueno, pues voy a probar porque quien me dice que no salga bien y vas creciendo, dicen, ah, no tienes autoestima, ah, no sabes. Espera, ¿cómo se trabaja la autoestima? Porque claro, ese es una de las palabras que siempre usamos, la gente está en la teoría de la espiritualidad, de muchas cosas así, pero ¿cómo se trabaja la autoestima? Pues dicen que la velocidad se demuestra andando, ¿no? O caminando. Entonces, tenemos que trabajar en nosotros. Hay que utilizar herramientas, pequeñas herramientas, donde tú misma, siendo asertiva, dices tú, a ver, he hecho esto, pues el camarero me ha traído un filete que está crudo. Ay, no, no le digo nada porque... Ujú. O le digo, oye, mira, yo pago, tengo derecho a que me traigan un filete que estoy pagando. Esas cosas que nos parecen a lo mejor un poco tontas o tal, Se seguro aprende que muchas de las personas que nos están escuchando o nos están viendo van a reconocerse y van a sacar una sonrisa y van a decir, ostras, o a pues identificarse. es así, ¿Por ¿no? qué? Porque en este caso has sido tú, con el Ujú, caso de una vecina, ujú, pero ¿cuánta gente puede estar pensando, oyéndonos y diciendo, oye, ojo, que a mí me está pasando esto, pero me está pasando en el trabajo? ¿Cuánta gente ujú. eso le ocurre en el trabajo y como no soluciona, sea por miedo, sea por lo que sea, se condena, por así decirlo, a estar en un sin vivir y las consecuencias negativas que le trae para él, para llevárselas a casa y simplemente para hacer bien su trabajo, que muchas bajas laborales y bueno, que eso es otro tema que hablamos y demás, pero bueno, ¿qué consejo? Ya que seguramente mucha gente nos está oyendo, ¿no? Y hemos puesto este ejemplo y se siente identificada. ¿Qué consejo les puedes dar tú a aquellas personas que se encuentren en una situación, a lo mejor como la tuya,
o en situaciones similares. Pues evidentemente que se atrevan a dar ese primer paso, ¿no? Si no encuentran solución por ellas mismas o no saben hacerlo, pues pueden acudir evidentemente a una terapia. Por ejemplo, pueden venir a vernos a nosotros como coaching, que podemos ayudarles también a trabajar en ellos mismos, ¿no? Pero es evidente que siempre un primer paso, tú sabes que tuvimos te asombras a veces cuando hemos ido y pedimos algo, lo que sea, que yo siempre, no, esto no me gusta, ¿no? El aprender a decir no y aprender a decir sí, Ujú. que es otra de las grandes Claro. palabras que piensa la gente que todo el mundo, y no es así. No todos sabemos decir que sí también, que sí Exactamente. a lo bueno que nos viene. Ay, esto no, estás muy guapa, ay, no, que no, sí, claro que estoy guapa, estoy estupenda, ¿no? Hay que matizar un punto La importante. aceptación, ¿no? También de lo bueno, de lo positivo. Todo está relacionado con la educación y lo que nos tienen inculcados, ¿no? Exactamente, hay que matizar algo muy importante. Los resultados que se obtienen cuando aprendemos este pequeño paso de decir que no, los resultados, grandes resultados que se obtienen. Es evidente que la parábola que tú dijiste al principio, que leíste al principio, se da a entender claramente cuando una persona está en esa rama y que hay veces que el acontecimiento, una persona, una ayuda, o lo que tú dijiste, ¿no? Saber decir sí, saber decir que no, encuentre, por así decirlo, esa sierra mágica que corte esa rama y te des cuenta de que, oye, que tú puedes ser libre y tu libertad es lo que cuenta, ¿no? O tu bienestar, por así decirlo, ¿no? Nosotros, como tú dijiste, ¿no? Es muy importante también que aparte de decir que no, se sepa pedir ayuda, porque es algo que también nos cuesta mucho y que también creemos que no nos va a funcionar o creemos que nos cohibimos o lo que sea por cómo le puedes entrar a esa persona, pero también nosotros necesitamos pedir ayuda o aprender a pedir ayuda, ¿verdad? Lo primero es saber dónde estamos. Ujú. Creo que es lo más importante, es saber dónde estamos, porque claro, hay mucha gente que desde fuera opina, ay, es que tú no sales, o tú no haces esto, tú qué haces con tantos niños, que no sé cuánto, que no sé qué, y nos dejamos influenciar por lo que supuestamente tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Y a lo mejor eres la más feliz del mundo metida en casa sin salir. Oye, yo cuando vienen a verme las personas siempre les digo, antes que nada, ¿te sientes bien? Y se quedan como, el cómo está y el te sientes bien son preguntas que no estamos acostumbrados a que Claro, porque hay se... personas que se sienten bien, como el caso tuyo, cuidando a los hijos o metidos en una situación Bueno, porque no, creen que es y así. también porque la gente no está acostumbrada a que nos importe cómo están. Ujú. Entonces, en el momento que yo me quedo mirándolas, a mí me gusta mucho el contacto visual, creo que es muy importante mirar a los ojos, ¿no? Ujú. Para mantener una cercanía, una intimidad. Y es la primera pregunta que les hago, ¿no? ¿Te sientes bien? Y se quedan mirándome, pues no, oye, pues sí. Y a lo mejor, si te sientes bien, ¿por qué te tienes que estar planteando cortar ninguna rama ni sacar ninguna ala? Si tus alas a lo mejor son estar en casa. Ujú. La cuestión es ser feliz, sentirnos bien. No lo Exacto. que nos digan qué es lo correcto, sino lo que sea realmente correcto para nosotros. Dicen que cuando encontramos el equilibrio entre lo que pensamos y lo que hacemos, estamos en el camino correcto. Si yo estoy viviendo según pienso, yo estoy bien. ¿Por qué me voy a plantear que si supuestamente se espera de mí que tenga éxito, o que tenga hijos, que me case o que no me case o que viaje? Si a mí eso no me hace sentirme bien, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Incluso cuando las personas te dicen, oye, algo positivo, un aspecto tuyo, un logro, hay que a Ujú, veces decirlo, por ejemplo, como dices tú, oye, hoy estás muy, muy guapa. Oh, pues sí, sí, estoy muy guapa, ¿verdad? ujú. Hombre, por supuesto, el aceptar los cumplidos, ¿no? Que es Exactamente. algo que también supuestamente está mal visto socialmente. En fin, yo me encuentro diariamente con personas con unos problemas concretos y tal, y ahí trabajamos, ¿no? Desde la cercanía, que es lo que me gusta a mí, porque al fin y al cabo, yo siempre digo que los adultos hay que hablarles como a niños de 5 años, porque la gente lo que quiere es entender con palabras sencillas y ver cariño en los demás, ¿no? Hay veces que nosotros eso, cuando queremos de empatía, hay veces que se puede lograr, y lo digo y lo repito, se puede lograr y se puede cambiar, e incluso cambiar nuestra forma de interpretar, nuestra forma de ver las cosas, o de la forma de nosotros, cuando nosotros tenemos un pensamiento automático que a veces salta y que lo tenemos, que se puede cambiar también, Ujú, y a veces pensamos negativo en cosas, ¿no? ujú. Y eso también se puede cambiar. Por ejemplo, cuando una persona piensa negativo y qué le ocurre, qué consecuencias tiene de que una persona esté negativa, porque fíjate la estadística, 7 de cada 10 personas no son asertivas. Y claro, lo que conlleva todo esto, Y ¿no? muy, muy positiva esa estadística, diría yo. Exactamente. Entonces, ¿qué,
¿Qué nos ocurre cuando nosotros pensamos negativo? Porque eso parece que es algo que está dentro del ser humano, sea por cómo nosotros interpretamos la realidad, sea por cómo nos suceden cosas, pero claro está que pensar negativo tiene consecuencias Pero negativas, ojo, ¿no? ojo, que todas las emociones son válidas. Quiero decir, pensar negativo también es normal. Lo que no es normal es quedarnos en la negatividad, sino buscar herramientas para salir. Yo siempre digo que si no conoces la oscuridad, no sabes lo que es la luz, ¿no? Ujú. Entonces, para yo conocer la felicidad, tengo que saber lo que es la no felicidad. Para diferenciar entre positivo y negativo, tengo que saber lo que es negativo también. Ujú. Entonces son emociones que todas son válidas y aceptables y humanas. Tampoco es lógico una persona que viva en un mundo donde nunca hay nada negativo. Claro que hay cosas negativas. Lo que hay que saber es identificarlas y decir, esto ocurre, quiero salir de esto. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Qué herramientas tengo para hacerlo? ¿Cómo puedo utilizarlas? ¿Puedo hacerlo solo? Y eso sería, para mi punto de vista, la clave de todo, ¿no? Pero claro que hay emociones negativas y claro que hay que asumirlas. A ver, A ver, lo lógico es, si vivimos una situación difícil, un duelo de una muerte, una separación, una ruptura, una enfermedad, una pérdida de trabajo, de economía, es evidente, es algo negativo para nosotros, pero tenemos que identificarlo y decir, bueno, esto es negativo, estoy pensando mal de aquello por lo otro, vale, bien, lo tengo identificado. ¿Qué herramientas tengo para salir de aquí y usar esas herramientas? bueno, luego vamos a hablar de algunas herramientas por un caso, que Ujú, más adelante vamos a hablar, pero fíjate, ujú, lo que es la ansiedad, el miedo. La ansiedad, gracias a la ansiedad en realidad tiene su fin, que es beneficioso, porque gracias a la ansiedad nosotros nos movemos, experimentamos, conocemos, nos movemos, perfilamos, por así decirlo, aprendemos, ¿no? Pero cuando esto se lleva a un extremo que ya es limitante, viene, por así decirlo, el caos, ¿no? claro. No solo eso, sino cuando tenemos el miedo y cuando tenemos todo eso. Y también se sabe que estar constantemente llevando pensamientos negativos repercute. Nosotros, no solo en nuestra psique, sino en los que nos rodean, en nuestro propio organismo, porque insomnio, problemas cardiovasculares, problemas, es decir, fíjate que hay un alto porcentaje elevado de que una persona se ponga nervioso en un semáforo, de tener enfermedades cardiovasculares Ujú. o cardio, vamos, eh, ¿qué beneficios puede tener intentar mirar las cosas desde otro prisma, por así decirlo, a más positivo? Que parece difícil y desde un punto de vista lo es y que para eso hay técnicas, pero ¿qué consecuencias se pueden, es decir, qué consecuencias tiene a positivo? Pensar bien. Hombre, es evidente, ¿no? Puedes sentirte bien. A ver, si yo carezco de ira, de rabia, de irritabilidad, de nerviosismo, de ansiedad, de angustia, pues voy a estar tranquila. A ver, estás en un semáforo, que tarda mucho el semáforo, pues si tienes tu radio puesta con tu canción favorita, Ujú. pues la tarareas, no sé, esa es la forma de, pero eso es no lo que nos pasa, sino cómo lo gestionamos. Volvemos al mismo tema de la ¿Cómo inteligencia emocional. interpretamos lo que nos ocurre, ¿Cómo no? gestionamos lo que nos Es ocurre? decir, cambiando la interpretación, cambiando el prisma, podemos cambiar nuestro bienestar. Evidente. Y cuidado porque la gente tiene miedo al cambio. Es decir, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que si yo miro de esta manera, ya es que no soy yo. Y él tiene miedo simplemente a perder, que cambie su persona. Y no ocurre esto. Lo que ocurre es que aprendemos a ser mejores personas para nosotros y para los que nos rodean. Hay un caso por ahí, hay un caso por ahí de una paciente, de una cliente tuya, perdón, no tengo que poner paciente, donde hubo una emoción limitante, en este caso fueron los celos, y Ujú, como algo tan sencillo corrigió una cosa que parecía que desbordaba una relación, ¿no? ujú. Sí, así es. Bueno, eran celos mezclados con la ira, ¿no? Lógicamente, porque automáticamente esos celos la hacían estallar en ira, ¿no? Ujú. En ira que no era tolerable, lógicamente. Ella había sufrido un episodio de una enfermedad que le dejó la autoestima pues bastante mal, porque bueno, se sintió mutilada y tal. Ya podemos imaginar qué, tampoco hay que entrar en detalle. Y bueno, y esa persona cada vez que su pareja le comentaba lo que sea de cualquier persona, compañera, amiga, incluso familia, estallaba en rabia y lo insultaba. Lo insultaba, le gritaba y lo mandaba a la mierda Que directamente. incluso esto casi provoca dos rupturas, Sí, ¿no? tuvo dos mini rupturas y bueno, hablando con ella y tal, ella había estado en muchas terapias y tal, y le dije, mira, normalmente cuando bebemos o cuando estamos muy alterados por algo decimos cosas que no queremos. ¿Cuánto daríamos por habernos sujetado un poco la lengua en algunas situaciones? Esto cualquier persona que nos esté escuchando pues se puede sentir identificado. Incluso cuando tomas 2 copas de más y coges el móvil, horrible, ¿no? Al día siguiente, pero ¿qué he hecho, no? He dicho esto, he dicho aquello, he dicho... Pues
si esas palabras las escribimos antes en otro lugar, como puede ser un cuaderno, como puede ser un mensaje a tu íntima amiga o a ti misma, ¿no? Después cuando lo leemos nos va a provocar una risa y decir, uff, ¿cómo voy a decir esto, no? Pues eso fue lo que yo les recomendé que se hiciera de un pequeño cuaderno o de un notebook o algo para anotar y que cuando pasara algo así se ausentara, si estaba en casa pues al servicio, si en un bar pues lo mismo, y escribiera aquello, ¿no? Digamos que eso fue una pequeña sugestión porque yo le di una mini orden, sin entrar en no sin nada, sino simplemente una mini orden, una pequeña sugestión donde yo le dije, cuando leas esto te vas a acordar de mí y te vas a reír de lo que estabas escribiendo, porque claro, el cerdo tal, el no sé cuánto tal, digo, te vas a reír tanto de la burrada que ibas a decir y cuando salga tu cara va a cambiar, te vas a dar cuenta que es un sinsentido. Bueno, así lo hizo y parece que le funcionó. Fíjate Digo, cómo son son, pequeños detalles. cómo son las cosas, ¿no? Que estas emociones limitantes, Ujú, dañinas, ujú, que no controladas, pueden desencadenar en rupturas, incluso en la persona que lo vive, ¿no? ujú, Y cómo a veces, escribiendo eso, como dices tú en tercera persona, simplemente eso, hace como un mágico botón, hace clic en el subconsciente, ujú. lo estemos viendo desde otra perspectiva y digamos, oye, aquí hay un problema y aquí se puede cambiar, porque ¿qué consecuencias tuvo? ¿Qué beneficios tuvo? ¿O cómo se sintió? Sí, sí, mejoró mucho hasta tal punto que se dio cuenta que realmente esa persona no le convenía y la dejó, pero de medios naturales. ¿Te entiendes? Naturales. Eso ya es otro tipo de historia. No en tercera persona, cuidado. En este caso era en primera persona. A veces recomiendo escribir en tercera persona porque nos es más fácil describir al otro que a nosotros mismos. Nos es más fácil ver desde fuera a otros que a nosotros mismos. La persona que lleva a cabo es capaz de verse desde fuera de manera objetiva, esa persona ya tiene ganado un 50% de la terapia porque es capaz de ser autocrítica. Porque claro, siempre vemos la aguja en el otro, no en nosotros, ¿no? Entonces, no somos autocríticos, que es uno de nuestros primeros y grandísimos problemas. Pero si escribes en tercera persona, a veces personas que no captan lo que están viviendo en casa, lo ven al cambiar la forma. O sea, lo escribo en tercera persona, en lugar de llamarme Manolita, me llamo Pepita, y sobre Pepita escribo que ni te digo, ¿no? Ujú. A mí siempre me gusta mucho, igual que cuando haces una dieta de adelgazamiento y te dicen, pon un cerdo en la nevera. Pues yo le digo, cógete y escribe lo que piensas de esa persona en la nevera y lo pones. Como tratamiento de choque. Y tú cuando vas a cualquier parte de la nevera, al espejo, ves donde lo insulta y te ríes, ¿no? Porque dices, tú, pero ¿qué estoy haciendo, no? Y ya metemos ahí la clave de humor, ¿eh? Sí, no, que, claro, que siempre es muy que nos importante. despierta, ¿no? Hoy día, esa persona, hoy Mm. día, ¿cómo está? Esa persona está bien, claro. En ese campo, cuidado. Todos tenemos... Sí, a ver, se trata de que tenemos que aceptar como válidas todas las emociones. Lo Sí, que claro, tenemos pero que hasta saber que es salir de ellas, gestionarla. ¿no? El ser humano, por esa ansia de no poderse estar quieto, ha evolucionado tan rápido que donde antiguamente Galileo veía ese puntito y decía, bueno, eso es un puntito, eso es un planeta, ¿no? Hoy día la tecnología, en poco tiempo, por así decirlo, la tecnología ha depositado una sonda, nos ha metido imágenes y vamos, hemos evolucionado tan rápido que algunas emociones quedan como, por así decirlo, residuales, no controladas, miedo, ira, agresividad, que se puede cambiar y se puede lograr una mejora con nosotros y con lo que nos rodea. Bueno, hay un libro por ahí, ¿verdad? Sí, Hay un dime. libro por ahí que no sé si lo quieres decir tú o quieres que lo diga yo. No, no, háblalo tú. Háblalo tú. Bueno, tenemos un libro por aquí que se llama Y más cositas. Cómo dejar de hacerse pajas mentales y disfrutar de la vida, ¿verdad? Ujú. ¿Qué puedes decirnos acerca de este libro así brevemente? Uy, Bueno, puedo decirte que es un libro que, bueno, habla en clave de humor, porque lo que hablan ahí de pajas mentales, pues son pequeñas neurosis, ¿no? Es un libro que nos explica en clave de humor cómo cualquier persona puede caer en situaciones neuróticas o en situaciones de ¿qué es una paja mental? Pues un pensamiento que no se lleva a la práctica, o sea, que te comes mucho el coco, pero todo lo que piensas se queda ahí, no lo expulsas, ¿no? Entonces se van acumulando y esa acumulación de pensamientos insanos son las que nos provocan la ansiedad, la angustia, en fin, y todas esas emociones, ¿no? claro, vamos a ver, este libro es muy bueno porque si tú pones aquí, cómo dejar de ser neurótico, la gente dice, hey, no, esto no lo compro. Yo Pero no soy si, neurótico. yo no soy neurótico y todo el mundo es neurótico. Todos somos neuróticos. Pero sin embargo, pones pajas mentales, ¿cómo hace que el subconsciente haga clic y lo mire de otra manera, ¿no? Ujú. Fíjate,
pensamientos bloqueantes que nos impiden disfrutar de la vida, ¿no? Pensamientos bloqueantes, como a veces una pequeña herramienta que simplemente escribir en tercera persona hace que una persona salga de un gran problema, ¿no? Ujú. Para ella. Primero de nada, tenemos, o como tú has dicho, hay que ser conscientes de que tenemos un problema. Es decir, asumirlo, decir, oye, pues yo tengo un problema con los celos, tengo que reconocerlo, porque cuando nosotros tenemos miedo, lo que hacemos cuando le dice, hey, que tú eres celosa, enseguida salta la agresividad. O, oye, tienes problemas con la ira, y encima salta la agresividad. No lo reconocemos y desencadenamos con un mecanismo de defensa que tenemos ahí metido con ese tipo de cosas. Entonces, lo primordial, lo fundamental es reconocer una emoción dominante que nos está haciendo, por así decirlo, ver imposible en algunos aspectos Ujú. y hacerle frente. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede cambiar esto? ¿Se pueden cambiar esas emociones limitantes, dominantes? ¿Se puede cambiar? Ah, claro, bueno, tú como terapeuta también lo puedes saber, y también Exactamente, claro puedes que se puede llevarlo a cambiar. cabo. Pero bueno, lo que sí es cierto que más que cambiar, nos empeñamos en cambiar a las personas y cambia y cambia y cambia, más bien se trata, yo creo, de aceptar, ¿no? Hay que cambiar cosas que son negativas cuando nos Claro, metemos en el espacio del otro, ¿no? porque no se puede cambiar la emoción, pero sí se puede, ¿qué? La forma de llevar la O emoción, la forma de interpretar la emoción, eso se puede cambiar. claro. Y vamos, y tenerlas todos un límite. Tener Ujú, todos un límite, como por ejemplo, cuando el caso que tú estabas diciendo, ¿no? De no saber decir que no, las personas o lo que sea, nosotros tenemos nuestros propios límites personales que no pueden ser nunca sobrepasados por nadie ni por cualquier persona o que intente manipularnos. No pueden ser sobrepasados porque son nuestros y tenemos que ujú, defenderlos. Tenemos que ujú. saber decir que no, tenemos que aceptar si tenemos una emoción dominante y hacerle frente, pero siempre, siempre, siempre reconocerlo. Porque donde no hay un problema, no hay Una solución. o no hay progreso para la solución o no hay una búsqueda de una solución. No existe un problema, es evidente que no nos aparece ¿A una qué tenemos solución. miedo normalmente? Tenemos miedo a todo. Quizá a cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra personalidad, porque nosotros decimos, bueno, es que yo pienso de esta manera, yo soy de esta manera y yo soy, siempre he sido así, porque habíamos elegido ser así en algún Ujú, momento de la vida. ujú. Y claro, creemos que ser así es lo correcto, pero el propio ¿Y por qué? subconsciente, ¿Por qué crees tú que eso ocurre? porque nos mantenemos en una estabilidad, Porque porque lo nos que está mantenemos, afuera no lo conocemos. por ejemplo, Es lo que sale de nuestra zona de confort, nuestro mundo conocido. Entonces lo ujú, desconocido asusta, el perro ladra por miedo. La ujú, persona normalmente cuando grita tiene rabia, ira, normalmente, no siempre, estamos hablando de emociones normales, entre comillas, es una pero cuando persona son que tiene limitantes, miedo. claro, cuando son limitantes, ¿no? Claro, pero también hay que aceptar como normal el sentir a veces celo, rabia, tristeza, ira. Tenemos que decir, bueno, me está pasando esto, sé lo que es y lo voy a controlar, lo puedo controlar. El autocontrol para mí es lo fundamental. Una persona que es capaz de controlarse en todo en la vida, esa persona va a llevar una vida bien Más y con un satisfactoria. bienestar. Tú, por ejemplo, ¿qué matizarías o qué dirías tú de lo que tú has visto de las personas que han tenido esas emociones, sea la ira, porque han habido muchos casos de Ujú, personas que han venido, oye, pues me pasa esto con la ira, me pasa esto con el miedo, me pasa esto con los ujú, celos, me pasa esto o con las desconfianzas, ¿no? Y todas las personas que han logrado, porque hay que insistir, primero hay que reconocerlo y primero hay que querer cambiar esa situación, hay que querer buscar la manera de que esa sierra que a veces las tenemos nosotros y no nos damos cuenta que la tenemos la capacidad de tener una sierra, cortar esa rama que nos ha dado ese mantenimiento, bueno, nos ha acomodado y si se nos atrofian nuestras alas y pasamos la vida y no nos damos cuenta de que podemos ser mejor, que podemos ser más felices. Y claro, ujú. muchísimas personas, porque esto ocurre diariamente y esto ocurre y muchas personas que, como también se habló, no quieren pedir ayuda, no saben o simplemente les da vergüenza o no reconocen el problema y dicen, bueno, pues yo estoy así, me mantengo así y lo que pase, pasa. Pero todos tenemos que tener eso en cuenta. Hay que reconocer el problema y, claro, Ujú. como te estaba preguntando, ¿qué consecuencias positivas han tenido esas personas que han superado todos estos bloqueos o todas esas emociones limitantes? Porque hay que dar a resaltar ahí que todas las emociones son necesarias. Pero cuando se sobrepasan algunas, viene el caos. ¿Qué ha pasado cuando esas personas han superado eso? Bueno, yo controlo, yo soy feliz, yo controlo mi situación, sé cómo gestionar todo lo que me ocurre
encuentro solución a básicamente todo lo que me pueda afectar. Eso no significa que yo no vaya a llorar, no vaya a sufrir, no vaya a sentir, voy a seguir siendo un ser humano, pero sabiendo que son emociones temporales que voy a encontrar una herramienta para salir de ella. La aceptación. Yo creo que lo más importante es la aceptación de que todo eso es normal y que se puede salir a través de terapias y de herramientas. Tú bien sabes que un buen coach es una persona que sabe hacer muy buenas preguntas. Mira, a mí A me veces gusta... cuando una persona no encuentra la fórmula o no se acepta o no reconoce su problema haciéndole buenas preguntas, Ujú. vamos a llegar seguro a que esa persona llegue un momento en que se vea reflejada. Fíjate cómo es esto, ¿no? Es como poner un ejemplo que a lo mejor puede parecer ridículo o puede ser decir, oye, es verdad, ¿no? Si tú sales caminando por ahí, tienes una caída casual y te rompes tibia y peroné, tú misma no puedes ir, medicarte, operarte, anestesiarte, tener escayolarte y tener una posterior rehabilitación para que camines. Necesitas ayuda para ello. Lo mismo pasa con este tipo de problemas cuando a veces no se reconoce y el beneficio que se tiene o se obtiene pidiendo ayuda y que a veces otra persona te dice, bueno, te pasa, te ocurre esto, y la misma persona es la que se da cuenta, porque nosotros dentro llevamos nuestra llave, nosotros dentro llevamos nuestra herramienta para actuar sobre los problemas, pero hay veces que necesitamos que nos digan, tienes esa herramienta justo ahí, ¿no? Claro, pero todavía no estamos evolucionados al punto siquiera de que veamos una emoción limitante como un problema de salud, sino nos duele la cabeza, sí, pero el que nos duelan otras emociones o sensaciones o no estemos bien ni felices, todavía, esas tonterías que tiene, eso se escucha todavía. ¿Se escucha todavía? En la época en que vivimos todavía no se acepta y a lo mejor esos dolores de cabeza provienen de una ansiedad, de una vida mal gestionada, de un estrés, de una falta, en fin. Bueno, por cierto, tienes que recordar porque vamos a facilitar un correo para que podáis, que eso no lo hemos dicho, hoy es el primer Claro. programa, estamos bla, 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 pero esto va a ser un programa donde se pueda interactuar a través de mensajes y de correo para que las personas puedan expresarnos qué les ocurre Sus y bloqueos, cómo sus podemos miedos, ayudarles. Simplemente, ¿qué les ocurre? De sus lo que dudas. sea. No tengan temor en preguntar lo que les parezca. Situaciones por más tontas o disparatadas que les parezcan a ustedes o que crean que nos van a parecer, no les van a parecer ni tontas ni disparatadas porque van a ser suyas. Y si podemos ayudarles a desbloquear, evidentemente aquí estamos para lo que podamos, ¿no? A atenderles. Se ha habilitado un correo, que ahora mismo Alberto, nuestro compañero, va a pasar a dárnoslo para que empiecen a enviar mensajes y nos pongamos a trabajar ya. Exactamente, cualquier duda, cualquier bloqueo, cualquier miedo, simplemente una pregunta o incluso que puedan decir, oye, nos gustaría que se hablase de este tema, que a veces nosotros pues no tenemos todos los temas que la gente quiera, ¿no? Sugerencias. Sugerencias. Todo en minúscula, Radio Mairena, qvq@hotmail.com. Repito nuevamente, todo en minúscula, Radio Mairena, qvq@hotmail.com. A ver, una de las cosas que a mí me gustaría, porque me pareció interesante, que te ha ocurrido, bueno, creo que ha ocurrido, ¿no? Es que agorafobia, es decir, miedo a los lugares, tipos de fobia, personas que tienen o se sienten con mucho, Obligaciones. por así decirlo, obligaciones. Sí. Y en estos momentos delicados del virus, del confinamiento, hay algo muy curioso, que a mí me ha parecido muy curioso, y he de decirlo, que no sé si también ha pasado o se sentirán identificados, pero que con el confinamiento, la parte poco positiva, por así decirlo, de este maldito virus, ha hecho que ciertas, no sé si decir enfermedades, pero ciertas cositas que están por ahí como fobias, obligaciones o malestar de las personas remitan incluso cuando se ha tenido cosas crónicas, como por ejemplo obligaciones, agorafobia, remitan completamente. Sí. E incluso que han dicho, oye, que no quiero que se acabe el confinamiento y ha tenido esa ansiedad porque se ha acabado el confinamiento. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Sí. Bueno, pues estamos hablando de eso, de personas, pacientes, de clientes, de gente que tienen ansiedades, fobias y demás. Y el confinamiento les ha traído la paz, la tranquilidad, el no tener que ir a ver a la madre, al padre, el ir a trabajar, el tener un horario, sino simplemente levantarse y no tener que hacer nada, ningún tipo de obligación.
eso ha hecho que las personas se relajen a tal punto que, bueno, se me han quitado absolutamente todos sus síntomas. Era algo impresionante, ¿no? Hasta el punto de llorar cuando tuvieron que volver a salir a la calle. Es curioso, pero a la vez es muy comprensible, porque claro, en este mundo que vivimos, el mayor mal es el estrés, ¿no? Las obligaciones y por supuesto la mochila de las culpas, ¿no? Ah, no vas a ver a tu madre el domingo, no eres bueno, eres mal hijo, eres mal hermano porque no has ido con tu hermana, no sé qué, eres un mal padre porque no has llevado a tu hijo esta tarde a jugar al fútbol, no sé cuánto. Todo es, eres malo, eres malo, eres Fíjense malo. hasta qué punto. El sentimiento de culpa, ¿no? Fíjense, Que es lo más dañino que fíjense tiene. hasta qué punto llega ese alivio que viene a las personas Claro. del confinamiento, fíjate hasta qué punto llegan las propias emociones Claro limitantes, que los ocurre. miedos, las fobias. Tú, Algunos se atreven a salir y decir, bueno, me voy a volver a enfrentar a la realidad y sale ahí arrastrando ese peso, ¿no? Pero también aliviados del confinamiento. Fíjense a lo que puede llegar una emoción de esas características a fastidiarte la vida, a decirte, oye, quiero estar en casa, no quiero tener... Y no disfrutar de la vida, simplemente por no trabajarla, ¿no? ¿Cómo claro, puede llegar es eso? como si te vas de vacaciones, ¿no? Hay personas que no saben estar de vacaciones, no saben relajarse, son incapaces de disfrutar de una sobremesa simplemente sin hacer nada, sino ahí porque me da la gana, he tirado con mi manta en invierno o como me dé la gana, ¿no? Son incapaces de disfrutar del tiempo libre. En eso estamos convirtiendo al ser humano, ¿no? Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer tanto, 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 que al final nos sentimos culpables hasta de sentarnos media hora a ver la tele. Es que a ese nivel estamos llegando, ¿no? Y creo que eso es la mayor pandemia de la humanidad, quitando lo que hay ahora, pero es una gravísima pandemia el no ser capaces de simplemente estar, oye, como aquellos, ¿no? En estado contemplativo, en disfrutando de un relax, de una siesta, de una película, de lo que sea, Sí, de y lo que sea. disfrutando de lo que nos apetezca a nosotros, ¿no? Este confinamiento ha llevado a eso, ¿no? Ha llevado a eso, pero claro, la mayor de las personas, o la mayoría de las personas, perdón, se han sentido muy mal por estar confinadas, muy mal, porque el ser humano siempre ha tenido la necesidad de relacionarse, de conocer, descubrir, y cuando a una persona se le priva de su libertad, ojo, esto puede sentar para más de uno catastrófico. Y a lo que se va a reconducir la cola de todo esto en aspectos psicológicos en las personas. Hay algunos más fuertes, otros sin embargo son un poquito más débiles, pero yo no lo considero que sean débiles, simplemente considero que no han tenido la capacidad de a veces de ver cómo solucionar esos pequeños bloqueos. Por eso digo que no considero que las personas sean más fuertes o más débiles, pero es para que más o menos nos entiendan. Hay para este tipo de también de momentos en los que estamos un poco más hostiles, más distanciados quizás. Hay terapias de acercamiento, hay beneficios de las terapias del acercamiento que tú tienes o que tú das o que nosotros damos en algunos aspectos que nos pueden ayudar en estos momentos difíciles para mejorar las situaciones y para mejorarnos nosotros mismos, ¿verdad? Hombre, claro, siempre hay, Es, siempre es- hay es todo posibilidades. tremendamente interesante, la verdad, creo que no se podía haber empezado mejor. Habéis estado comentando una serie de cuestiones y a mí se me venía a la cabeza el cuento de Navidad de Charles Dickens, donde precisamente hay una falta de empatía de Vanessa Scrooge y hay una totalmente inadecuada gestión de esas emociones y, por supuesto, una nefasta forma de tener esas habilidades sociales, ¿no? Lamentablemente tenemos que ir acabando, estamos ya casi fuera de tiempo y bueno, claro, como tú eres la directora, pues te corresponde a ti despedir el programa. Vale. Pero ¿eso está grabándose también, Mauri? Sí, sí, sí. Estamos en el aire ahora mismo. Bueno, pues nada, como es el primer programa, tú sabes. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, tanto que debatir, tanto que aprender, tanto bueno, hay que contar con vosotros, que esperamos vuestros mensajes, pero vamos para allá, porque lo que más nos gusta es ayudar y creo que en los tiempos que corren, si algo tiene que enseñarnos este virus maldito, como queramos llamarle, es que tenemos que ser más humanos, más empáticos, más cercanos, escucharnos, querernos, ayudarnos. Y aquí estamos para eso, en lo que podamos y en nuestras manos esté. Escuchados os vais a sentir sin duda. Sin más, pues nos despedimos en este primer programa, que esperamos que no os haya sido demasiado pesado, sino que os haya parecido interesante.
y hayas encontrado un poquito de ayuda. Despedimos a nuestro presentador, José Alberto. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Esperemos que, al igual que nosotros, que se nos ha pasado el tiempo volando, pues también pueda servir de ayuda, porque pienso que en estos momentos una de las cosas fundamentales es la ayuda Totalmente. hacia todas las personas y sin necesidad de, es decir, ayudar sin esperar a recibir, que esto es primordial y esto es importante. Eso es lo que y tanto es se muy- dice y poco se lleva a la práctica a veces, ¿no? Una película por ahí que era Cadena de Favores, ¿no? Que hablaba de todo eso de una manera tan bonita y tan humana, ¿no? Yo creo que estamos en tiempos de cadena de favores, Mauri. Y bueno, gracias por darnos esta oportunidad a ti directamente. Y bueno, sin más, te despedimos a ti también. Si quieres decirnos algunas palabras, Javier Mauri, Sí, aquí. únicamente recordar a los oyentes de Radio Mairena que este programa se emite en Radio Mairena pues todos los jueves a las 19, a las 19:30 y bueno, que también estamos en el canal de YouTube, canal YouTube de Javier Mauri, y en el descriptor de lo que es el vídeo vamos a poner toda la información que tanto Charo como José Alberto nos den para que esté a mano de las personas que nos están siguiendo en YouTube, así como el correo electrónico que habéis comentado antes para enviar comentarios, sugerencias, etcétera. Pues hasta el próximo jueves, compañeros. Saludos. Gracias. Saludos.